Muchos y de variada naturaleza son los riesgos que pueden afectar a una organización. La posibilidad de que estos se materialicen puede poner en riesgo la propia continuidad de la empresa. Por eso, la gestión del riesgo es un aspecto crítico y muy relevante. Los sistemas de gestión del riesgo serían las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a los riesgos. Una cuestión fundamental es conocer a través de qué herramientas se integra el mecanismo de apreciación del riesgo en el sistema de gestión de la empresa. Cuestiones en las que vamos a profundizar en los próximos minutos. Este programa es el complemento perfecto al que dedicamos el pasado 9 de febrero a las técnicas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, centrándonos fundamentalmente en el entorno industrial. Está disponible en nuestros canales de Internet. De nuevo, para comentar todos estos aspectos, nos acompaña un experto en prevención de riesgos que dialogará con la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González. Hoy tenemos como invitado a Francisco Brocal Fernández. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, Cristina. Francisco ya ha venido a grabar con nosotros otro programa de radio. Es doctor en Ingeniería Industrial por la UNED, profesor asociado de la Universidad de Alicante y colabora con nosotros en diversas actividades docentes e investigadoras. Además, es experto en prevención. Lleva muchos años trabajando tanto en el sector público como en el sector privado, dedicado a este tema y a este campo, con lo cual es un experto en riesgos. Y el tema que vamos a tratar hoy es la gestión de riesgos en las organizaciones, a grandes rasgos. Francisco, ¿qué es un sistema de gestión de riesgos? Bueno, esta pregunta evidentemente es muy interesante, pero también es relativamente compleja de explicar, al menos desde una forma sencilla. No obstante, vamos a comenzar dando una definición muy sencilla de lo que es un sistema de gestión y poco a poco vamos a ir desarrollando este concepto. Bien, en primer lugar, entendemos como un sistema de gestión del riesgo como aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. Bien, dicho esto, el sistema de gestión en cualquier tipo de organización o de empresa podemos decir que tiene un elemento central, un núcleo determinado. Ese núcleo va a estar configurado por un mecanismo que denominamos mecanismo de apreciación del riesgo. Este mecanismo lo explicamos en un programa anterior sobre el riesgo con carácter general. Sin embargo, como en este segundo programa vamos a hablar de la gestión del riesgo, sí que conviene recordar a grandes rasgos en qué consiste el mecanismo de apreciación del riesgo. Bien, este mecanismo, de una forma muy resumida, está compuesto por 3 etapas. La etapa de identificación del riesgo, la de análisis y la de evaluación del riesgo. Este conjunto de etapas tienen por objetivo conocer y entender los diferentes riesgos que tengamos en una organización. Y como resultado de la aplicación de este mecanismo de apreciación, se van a desprender un conjunto de medidas. Y ese conjunto de medidas hay que gestionarlas. ¿Cómo las vamos a gestionar? Mediante un sistema de gestión determinado. Entonces, ¿a través de qué herramientas se integra el mecanismo de la apreciación del riesgo en el sistema de gestión de la empresa? Bien, yo creo que esta pregunta es una pregunta clave en el ámbito de la gestión. Tenemos que pensar que en el ámbito de la gestión del riesgo hay un elemento fundamental que es el de integración del sistema de gestión del riesgo en el sistema general de la empresa. Entonces, para lograr esta integración vamos a necesitar principalmente 2 elementos de carácter estructural. El primero lo denominamos el de comunicación y consulta.
y el segundo lo vamos a denominar el de seguimiento y revisión. Estos dos elementos tienen las siguientes funciones esenciales. El elemento estructural de comunicación y consulta tiene por objeto optimizar ese proceso de apreciación del riesgo, es decir, optimizar la identificación, análisis y evaluación del riesgo. De tal forma que este elemento estructural de comunicación y consulta, a grandes rasgos, va a consistir en comunicar y consultar a toda la estructura jerárquica de una organización todo aquello que llevemos a cabo en torno a la apreciación del riesgo. Por otra parte, en cuanto a este segundo elemento estructural, el de seguimiento y control, tal y como se puede adivinar un poco de la denominación, tiene por objeto realizar un seguimiento de estas etapas de identificación, análisis y evaluación, con el objeto de ir comprobando que las técnicas que estamos utilizando son las correctas, así como que los resultados que vamos obteniendo son los esperados. Y en tercer lugar, también debemos de considerar que pueden aparecer nuevos riesgos que deben de integrarse en este sistema de gestión. Muy bien, o sea que es un sistema vivo, ¿no? Efectivamente, tan vivo como que para que esté correctamente implantado en una empresa, a mí me gusta más el término integrado que implantado, porque implantado transmite que está hecho, pero integrado transmite que funciona. Entonces, para que funcione, si hemos configurado correctamente el mecanismo de apreciación de riesgo con estos dos elementos estructurales que comentaba, vamos a configurar un sistema de mejora continua, que es siempre uno de los objetivos principales de cualquier sistema de gestión. Bueno, entrando ya en el tema que nos ocupa de gestión del riesgo, ¿podemos establecer alguna clasificación de estos sistemas de gestión? No existe una clasificación formal de los diferentes sistemas de gestión. Sin embargo, tomando como referencia la orientación de nuestras asignaturas en relación al riesgo, podemos establecer un criterio de diferenciación del que se desprenden unas tipologías determinadas. Estas tipologías las podemos clasificar de la siguiente forma. Podemos diferenciar sistemas de gestión con carácter general del riesgo y sistemas que se centren en el riesgo de forma más específica, pensando en el riesgo laboral y en el riesgo medioambiental. Y considerando estas tipologías que has comentado, ¿qué sistemas de gestión del riesgo vamos a estudiar? Bien, esta es una pregunta muy importante porque los sistemas de gestión que vamos a estudiar debe de entenderse que van a ser tanto los normalizados como no necesariamente los normalizados, ya que cuando se habla de sistemas de gestión, de forma automática se piensa en sistemas normalizados. Ampliaremos un poco este concepto. En definitiva, partiendo de esta clasificación que hemos hecho anteriormente, es decir, un sistema de gestión general del riesgo, así como aquellos específicos, podemos partir de sistemas de gestión del riesgo general. Para ello, normalmente nos basamos en dos normas, que la norma UNE ISO 31000 y UNE 31010 de 2011. Estas dos normas configuran ese marco general. Sin embargo, cuando vamos al riesgo laboral, aquí el panorama es distinto, porque tenemos sistemas normalizados y de obligado cumplimiento. Vamos a explicarlos de una forma básica y sencilla para que podamos entender cuál es el enfoque del estudio de estos sistemas. Bien, en materia de riesgos laborales, cuando hablamos de sistemas normalizados, utilizamos las normas OSAS 18000. Sin embargo, en prevención de riesgos laborales o en el campo del riesgo laboral, tenemos una estructura normalizada muy amplia y, por otra parte, muy compleja, que además es de obligado cumplimiento en toda empresa, independientemente del número de trabajadores, del sector, peligrosidad, etc. Este conjunto de normas ha evolucionado en los últimos años de la siguiente forma, que yo creo que conviene explicarlo para que podamos contextualizarlo. Bien, todo parte de lo que se conoce como Directiva Marco, que es una directiva europea de aplicación al conjunto de los países de la Unión Europea, para garantizar unos mínimos en materia de seguridad y salud.
A partir de la directiva marco, dicha directiva se transpuso al derecho español a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo. Esa normativa de desarrollo es una normativa muy amplia, que está muy interrelacionada entre ellas. Por ejemplo, podemos hablar de normativa específica de productos químicos, de ruido, vibraciones, lugares de trabajo, obras de construcción, buques de pesca y un gran etcétera. Pero aquí lo importante, desde el punto de vista de los sistemas de gestión, es que este conjunto de normativa ha ido evolucionando con uno de los objetivos fundamentales de buscar la integración del sistema de gestión de la prevención en el sistema general de la empresa. De esta forma, cuando hablamos de sistemas del riesgo laboral o sistemas de gestión del riesgo laboral, tenemos por una parte el normalizado, las OSAS 18.000, que es un sistema voluntario, muy importante subrayarlo. Por otra parte, tenemos el sistema que emana o se desprende de este marco reglamentario, que es el obligatorio. Y en tercer lugar, podemos añadir otro sistema que en los últimos años está ganando importancia, que son las directrices de la Organización Internacional del Trabajo de 2001. Estas directrices también tienen carácter voluntario, tienen un carácter internacional y persigue el mismo objetivo que los dos sistemas anteriormente citados, que es integrar la prevención en la empresa. La diferencia entre las directrices de la Organización Internacional del Trabajo y las OSAS 18.000 básicamente es que las directrices no tienen como finalidad obtener una certificación, son más flexibles y también son muy compatibles con ese marco reglamentario al que antes aludía. Una curiosidad. ¿Tú crees que una organización, ya sé que dependiendo del ámbito de aplicación y de su ámbito de trabajo, pero la secuencia lógica de implantación de un sistema de gestión, supongo que luego hablaremos ya de sistemas integrados, calidad, medio ambiente y tal, correcto, pero ¿te parece lógico que una organización implante un sistema de gestión de riesgos y no tenga un sistema de gestión de calidad implantado? Bien, esta es una pregunta excelente, realmente, pero también complicada de contestar. Yo, en mi opinión, aquí lo correcto es enfocar la respuesta desde el siguiente punto de vista. Tenemos que pensar que este marco reglamentario que estábamos comentando, en el fondo está inspirado en criterios de calidad, particularmente de la ISO 9001. Eso por una parte, porque este conjunto reglamentario, sobre todo cuando utilizamos las guías técnicas de aplicación, vamos a hablar un momento de lo que son las guías técnicas para poder contextualizar. En España, el organismo de referencia técnico en materia de prevención de riesgos laborales es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. El instituto, en mi opinión y en la de muchos colegas con toda seguridad, es un organismo muy importante que está trabajando muy bien en el ámbito del desarrollo de documentación técnica para la aplicación e interpretación de la legislación correspondiente. Entre este conjunto de herramientas que el Instituto pone a disposición de todo el mundo en su página web de acceso libre, se encuentran las guías técnicas no vinculantes. Entre estas guías técnicas se encuentra la guía técnica para la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa. Bien, cuando leemos esta guía técnica, lo que conocemos, los sistemas de calidad, estamos viendo un sistema de calidad, porque vemos que nos habla de un manual de procedimientos, nos habla de instrucciones, de registros, de política en la empresa, de mejora continua. Entonces, ante tu pregunta concreta, ¿sería interesante tener previamente un sistema de calidad? Bien, yo he tenido experiencias donde he llegado a empresas donde antes de desarrollar la prevención de riesgos laborales, en este caso estoy hablando ya de hace bastantes años, tenían un sistema de calidad. Entonces, en estos casos, integrar la prevención era muy sencillo. Claro. Era muy sencillo, porque la empresa ya conocía el camino natural de la prevención, que es este que a grandes rasgos termino de comentar. Cuando no ocurre, tienes que desarrollar en la empresa, además de tu trabajo técnico propiamente dicho,
tienes que desarrollar un trabajo de formación en materia de gestión de la prevención y de concienciación, del desarrollo de una política, etcétera, etcétera, muy importante. Se complican las cosas. Simplificando todo lo que termino de decir alrededor de tu pregunta, siempre que tenemos en una empresa un sistema de gestión de la calidad implantado previo a un sistema de prevención, facilita mucho las cosas. Muy bien. Ya me has dejado claro lo que quería saber. A ver, volviendo al tema que nos ocupa, ahora vamos a hablar del sistema normalizado de gestión del riesgo emergente. ¿Los riesgos emergentes encajarían en alguno de estos sistemas? Bien, cuando en su momento desarrollamos nuestro programa sobre riesgos, hablamos en mayor detalle de los riesgos emergentes. Voy a definir un poco lo que es un riesgo emergente para poder contextualizar la respuesta, indicando que un riesgo emergente es un riesgo nuevo o es un riesgo tradicional, un riesgo ya conocido, que lo vamos a encontrar en contextos nuevos o desconocidos. Entonces, claro, los riesgos emergentes están empezando a ser estudiados de forma muy reciente, en los últimos años. Hay muy poco conocimiento y muy poco recorrido en esta materia. Tenemos que pensar que actualmente nuestra gran preocupación está siendo conocer qué riesgos son los emergentes. Por otra parte, tenemos que aprender a identificar, analizar y evaluar estos riesgos y, en tercer lugar, gestionarlos. Pero claro, aquí hay un dato muy importante, que es el siguiente. Recientemente, en el año 2013, la Comisión Europea de Normalización ha desarrollado la norma 16649 sobre gestión de los riesgos emergentes relacionados con la tecnología. Esta norma, hay que decir, para ser rigurosos en la información dada al respecto, que no es un estándar europeo, no tiene el rango de estándar europeo, puesto que es una norma cuyo acrónimo es CWA, que traducido al español es un acuerdo de trabajo. No obstante, es un paso muy importante en esta materia. Pensemos, por ejemplo, que esta norma ya la tenemos como una aplicación DIN. Las normas DIN es el equivalente a nuestras normas UNE en Alemania. Por lo tanto, en materia de gestión del riesgo emergente, podemos decir que ya tenemos un documento que tiene visos de ser un documento normalizado muy interesante. ¿Y la norma está indicada sobre riesgos emergentes? ¿Considera el riesgo en su sentido general o es únicamente de aplicación al ámbito laboral? Bien, esta norma la estamos estudiando con bastante detalle y, bueno, el campo de los riesgos emergentes desde la Universidad de Alicante y desde la UNED, de forma conjunta, lo estamos estudiando desde hace bastantes años. Entonces, inicialmente comenzamos su estudio desde el punto de vista laboral, el riesgo emergente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, esta norma tiene las siguientes características. La base de la misma es la norma UNE ISO 31000 sobre gestión del riesgo. Esta norma tiene un enfoque general del riesgo. Y además, la norma sobre riesgos emergentes también está basada en los principios de gobernanza del riesgo del Consejo Internacional de Gobernanza del Riesgo. Esto ya le configura una mayor amplitud. Pero además, la definición de riesgo emergente que adopta la norma que estamos comentando es una definición que nace de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Si a esto le añadimos el título de la norma, que es Gestión de riesgos emergentes relacionados con la tecnología, podemos decir que la norma en cuestión es de aplicación al ámbito general de la gestión, pero yo creo que es de especial aplicación, en base a estas pinceladas que termino de dar, al campo de la prevención de riesgos laborales, al campo medioambiental y al campo de la energía. Pongamos algunos ejemplos, si te parece bien, Cristina. Fenomenal. Vamos a ver, en la norma
se consideran distintos escenarios emergentes. Por cierto, hay que decir que la norma es uno de los resultados de un proyecto europeo muy importante que se llama INTEG-RIX, que, por cierto, lo estudiamos en algunas de nuestras asignaturas relacionadas con el riesgo. Bien, pues entre los escenarios emergentes que se consideran se encuentra la liberación de CO2, basura espacial, cambio climático, modelos flexibles de trabajo, nuevos modelos de fabricación, enfermedades infecciosas. Por lo tanto, con estos ejemplos podemos visualizar un esquema muy completo en relación a que hablamos tanto de riesgos laborales como medioambientales como de relacionados con la energía, pero siempre desde la perspectiva tecnológica. Bueno, y volviendo a la integración de sistemas, que me parece muy interesante, porque todo lo que se pueda optimizar es aplicable en cualquier ámbito, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, desde el punto de vista de esta integración de sistemas, ¿cómo encaja el sistema de gestión de riesgo con el resto de sistemas? Ya me has hecho referencia al tema del sistema de gestión de calidad, pero con el medioambiental. Sí, efectivamente. Digamos que la tendencia, lo más frecuente es cuando integramos sistemas, que es un mecanismo de optimización, esa integración entre gestión de la calidad, gestión del medio ambiente y gestión de la prevención se lleva a cabo normalmente mediante las OSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001. Ese es el modelo de integración más frecuente, pero hay que subrayar que caben otras posibilidades. Antes hablábamos que junto a las OSAS 18001 tenemos el sistema obligatorio en materia de prevención y tenemos también las directrices OIT. Sin embargo, el crecimiento de las OSAS en España y también a nivel internacional en los últimos años ha sido muy importante. Por ejemplo, tal y como señala AENOR, la primera certificación de OSAS la dio en el año 2004 y actualmente la certificación en OSAS es la tercera certificación más frecuente que da AENOR, por detrás de las de calidad y medio ambiente. Por lo tanto, su crecimiento es muy importante porque básicamente permite 4 resultados. Por una parte, efectivamente, simplifica los modelos documentales cuando lo integramos con sistemas compatibles como ISO 9001 e ISO 14001, pero también facilita, además del cumplimiento de la legislación correspondiente, puede optimizar la producción, evidentemente reducirá la siniestralidad, pero también facilita este aspecto tan importante en prevención de riesgos laborales, que es integrar la prevención en la empresa. Y en este sentido, simplemente añadir un apunte más. Cuando una empresa tiene la certificación OSAS, las OSAS 18001, no hay que presuponer que esta empresa cumple con todas sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Hay que presuponer que esta empresa efectivamente ha hecho un trabajo muy importante en materia de prevención. Pero cosa distinta es que se cumplan con todas las obligaciones en materia de prevención, ya que como estudiamos a través de distintas asignaturas que las vamos complementando entre ellas, el campo de la prevención de riesgos laborales, al igual que ocurre con el medio ambiente, pero especialmente el campo de la prevención, es muy, muy amplio. Y una pregunta. Antes hablábamos del sistema de gestión de riesgos emergentes. ¿Ese también es compatible con OSAS 18001, con ISO 9001, con ISO 14001? ¿Es compatible? Yo diría que tu pregunta es una pregunta prácticamente de carácter avanzado. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esta norma sobre gestión de riesgos emergentes, tal y como comentaba, es del año 2013. Por lo tanto, prácticamente no hay antecedentes, pero sí que podemos añadir algunos aspectos de interés. La base de esta norma, como creo que comentaba antes, está configurada por la norma UNE ISO 31000. Por lo tanto, puede encajar de una forma natural en esta integración de sistemas. Muy bien. Y ya para ir terminando nuestro programa, yo quería que me explicaras o que dieras consejos concretos a los estudiantes que se quieren adentrar en el mundo de los riesgos y no saben nada de ellos. O
sea, ¿cuál es el procedimiento que tú les aconsejas? Pues yo primero cogería tal norma, luego cogería otra, luego primero entrarían en la página del instituto. La página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo es maravillosa, tiene miles de documentos, pero te pierdes, como en Internet, cuando entras en miles de páginas y tienes tanta información, te supera. Entonces, para ir guiando a nuestros estudiantes, ¿cuál sería el orden lógico para comenzar a saber algo de riesgos? Bueno, la pregunta tiene cierta complejidad precisamente porque, tal y como comentábamos, la prevención de riesgos laborales es tan amplia que efectivamente cuando no estamos familiarizados con la página del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, la cantidad de herramientas, muchas de ellas realmente potentes, con la que nos encontramos, pues a un iniciado puede de alguna forma dificultarle la utilización de dichas herramientas. Entonces, lo que yo le recomendaría es lo siguiente. En primer lugar, que tenga muy claro qué riesgo es el que está estudiando. Una vez que tenga claro qué riesgo es el que está estudiando, puede ser, por ejemplo, ruido, puede ser contaminantes químicos, puede ser seguridad en construcción, puede ser seguridad aplicada a las máquinas, lo primero que tiene que hacer es documentar la legislación de aplicación. Una vez que conozcamos esa legislación, a continuación vamos a buscar la guía técnica que haya desarrollado el instituto a tal efecto. Las guías técnicas tienen carácter no vinculante, pero en la práctica la utilizamos todo el mundo técnico. Bien, una vez que conocemos el riesgo, lo contextualizamos jurídicamente y a continuación buscamos la interpretación técnica, que es la de la guía técnica. Y a partir de ahí se van a desprender especialmente hasta 3 tipos de recursos que pueden ser muy útiles, pero antes debe de entenderse cómo están enlazadas la legislación de aplicación y la guía técnica. Y a partir de ahí el estudiante se puede encontrar principalmente con 3 tipos de recursos. Por una parte, con notas técnicas de prevención. Las notas técnicas de prevención son documentos específicos que el instituto desarrolla para entender aspectos muy concretos, como por ejemplo la utilización de resguardos en máquinas, el sistema de evaluación por exposición a productos químicos, a productos, por ejemplo, la evaluación por exposición a ruido, o selección de equipos de protección individual y un gran etcétera. Actualmente hay en torno a unas 1.100 notas técnicas de prevención, ¿de acuerdo? Entonces, junto a las notas técnicas de prevención, nos podemos encontrar con la utilización de normas UNE, que en cada caso tendrá que hablar con su profesor a ver qué grado de accesibilidad tiene, y en función del riesgo que esté estudiando, especialmente contaminantes, también el estudiante puede encontrar aplicaciones informáticas que el instituto ha desarrollado a tal efecto. Digo especialmente contaminantes, pero también tenemos, por ejemplo, lo que el instituto denomina calculadoras, que son unas calculadoras online para realizar cálculos específicos que están normalizados, como por ejemplo calcular el riesgo de incendio en una industria. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro este programa acerca de los sistemas de gestión del riesgo en las organizaciones. Te agradezco, Francisco, que hayas venido a la UNED, que estés con nosotros participando tanto en actividades docentes como de investigación. Y nada, ya como siempre te invito a la siguiente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.